Está, ahí ya estoy grabando, supuestamente. Y bueno, nada. Eh, Como para arrancar, supongo que están viendo mi pantalla ahí, un poco un repaso de lo que vimos la clase pasada, que, bueno, nada, seguimos en el práctico 2 obviamente. Vimos el ejercicio 9 que eran unas demostraciones ahí, un poco la base de lo que implica que un sistema sea lineal, lo que implica también que sea homogéneo, que siempre va a tener solución. Y bueno, en función de la cantidad de incógnitas y de ecuaciones que tiene el sistema, cuando puede ser compatible e indeterminado o solo compatible determinado, que en ese caso, como es homogéneo, la única solución va a ser la trivial, que es la solución en la que todas las incógnitas toman el valor de cero, que, bueno, nada, fue un poco lo que habíamos dicho, como es homogéneo, siempre va a tener solución, que por lo menos va a ser esa solución. Después que tenga más, bueno, va a depender un poco de esto, la relación entre m y n, es decir, entre la cantidad de ecuaciones que tengo y la cantidad de incógnitas. Así que nada, vimos esas demostraciones ahí, y después vimos, sería como una aplicación de esto de sistemas lineales con restricciones enteras, que nada, básicamente hicimos el ejercicio 2, que nada, se basa en función de los datos que nos brindan, armar el sistema de ecuaciones, y a medida que empezamos a resolverlo, tener en cuenta justamente las restricciones que nos propone el problema. En este caso, por ejemplo, eran bueno, restricciones que son más bien racionales, ¿no? De que, por ejemplo, en este caso que era elaborar pociones, que bueno, no se pueden elaborar pociones negativas, entonces, bueno, esa era una restricción, sí, que las variables allá fueran mayores a cero, y bueno, y después teníamos otras en este caso que una fuese mayor a 10, y, y bueno, había que gastar todos los elementos, está. Pero básicamente eso, estos ejercicios uno los hace planteando el sistema y resolviéndolo, y a medida que va hallando las distintas ecuaciones a partir de las cuales uno llega a la solución, bueno, como que la racionaliza un poco y ve, en estos casos, por ejemplo, nos quedaba una ecuación, un parámetro dependiendo de otro, y por ejemplo, al saber que uno no podía ser negativo, bueno, sacábamos todas las posibles soluciones que teníamos. Así que, está. Nada, entonces ya habiendo visto eso, mi idea era hoy capaz ver un poco de alguno de estos de geometría, y si quieren ver alguno de estos de aplicación. Y bueno, nada, en realidad es ya como el cierre de este práctico, ¿sí? Ya la clase que viene arrancaríamos con el tercero, que es de matrices y todo, supongo que ya están viendo en teórico esos temas. Y bueno, nada, eso como pantallazo general. No sé si tienen alguna duda. Veo que preguntaron ahí en el chat si subí los apuntes, y no los subí, sinceramente me olvidé. Así que igual los tengo, no es que los haya borrado ni nada, los tengo guardados, así que los puedo subir. Sí, yo ahora cuando termine la clase hablo ahí como para que hagan. Hay otros docentes que tienen como una pestaña en donde suben los materiales de sus clases, a ver si me agregan una pestañita ahí para mí, y bueno, y para subir los apuntes, ¿sí? Que bueno, asumo que es algo muy útil, tanto si vienen a la clase como para después guiarse, como si no vienen y que capaz que un compañero les explique ahí qué es lo que han hecho. Así que está, eso, mala mía que no lo subí la vez pasada, ya voy a ver de subirlo ahora, la de la pasada y la de esta. Y bueno, y los que tenga, porque tengo un par más, creo, capaz que son útiles. Así que, bueno, nada. Para arrancar, quería ver cómo vienen con el práctico, si ya medio lo liquidaron, si les falta estas partes que no se han visto capaz puntualmente en el práctico, la parte de geometría y de aplicaciones. No sé, a ver si me tiran ahí algún comentario, como si les resulta fácil, más o menos, no entienden mucho algunas cosas.
porque está, las restricciones. Bien, pero vos estuviste la clase pasada, que fue justamente que hicimos. Capaz que después cuando suba ahí las notas, puede que te, como que las puedas entender más, pero bueno, está. Fue un ejercicio ahí que, como el que hicimos la clase pasada, no sé si vos estuviste. De última, si querés, yo hoy, por ejemplo, doy una consulta más tarde, como a las 9 de la noche. Si querés lo podemos ver más puntualmente, pero está. Como decía, un poco la idea era medio seguir con el práctico hoy. Eh, Así que, bueno, nada, ya que no comentan mucho, mi idea era hacer, dentro de esto de geometría, considero que los más interesantes o que tienen como una razón de ser un poco mejor es el primero, sobre todo, ¿sí? El segundo, como comentario nomás, supongo que más o menos lo saben encarar, es, nada, sustituir las ecuaciones esas que nos dan, f y g, sabiendo que pasan por esos puntos, y, y bueno, nada, y obtener los parámetros, los coeficientes A1, B1, A2, B2 y C2. Es simplemente eso. Se sustituye, por ejemplo, utilizando este primer punto, se sustituye la x por -2 y la f de x por 4, o en el caso de este, g de x por 4. Y, y bueno, ahí vas a tener una ecuación. Y con los otros puntos vas a tener más ecuaciones, te va a quedar un sistema para f, un sistema para g, y bueno, está. Tus incógnitas a, b en el caso de la función f, y a, b y c en el caso de la función g, y nada, con esas ecuaciones se arma el sistema, se resuelve y simplemente eso es determinar f y g. Y después el ejercicio 3 es bastante similar, solo que te introduce como el concepto ahí del plano, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo se representan planos y rectas en el espacio. Por más que ustedes ya saben representar rectas, lo que sería en el plano, ¿sí? Que ustedes, una recta en el plano tiene esta forma, ahí se puede ver, la función f justamente es una recta, pero bueno, vamos a ver más adelante en el espacio, ¿sí? Rectas en el espacio, así como planos en el espacio. Y bueno, acá mismo el ejercicio te dice que la ecuación del plano se puede representar con una ecuación de este tipo. Y bueno, ya te dicen el valor de D, entonces dándote 3 puntos, vos vas a tener que determinar los valores de A, de B y de C. Y bueno, nada, es sustituir el valor de x por la primera entrada del vector, el valor de y por la segunda y el valor de z por la tercera. Y como tengo 3 puntos, es exactamente lo mismo. Con esos 3 puntos me voy a armar 3 ecuaciones, voy a tener un sistema de 3×3, donde mis incógnitas van a ser A, B y C. Resuelvo el sistema y queda pronto. ¿Sí? Y bueno, entonces el que quería ver un poco más detenidamente era el primero, en donde, bueno, nuevamente se observa lo que es la ecuación de la recta en el plano, ¿sí? En este caso estamos trabajando en el plano, y acá lo que se ve, te tiran la ecuación genérica y 3 casos posibles, y te dice qué tipo de sistema es, ¿sí? Entonces, a modo de recordatorio, los sistemas podían ser incompatibles si el sistema no tiene solución, compatible determinado si tiene solución y la solución es única, y compatible indeterminado si tiene solución pero tiene infinitas soluciones, ¿sí? Esos son los 3 tipos de sistema que podemos tener si los clasificamos en función de las soluciones del sistema. Entonces, algo que también cuando veamos geometría en el espacio se va a usar mucho, va a ser el tema de representar tanto rectas como planos y estudiar la intersección de estas figuras, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber dónde se intersecta una recta con un plano, lo que yo tengo que hacer es plantear la ecuación de la recta, plantear la ecuación del plano y resolver ese sistema formado por las dos ecuaciones, ¿sí? Esto porque se los cuento, por más que sea algo que lo vamos a dar más adelante, porque es justamente en realidad lo que se plantea acá, ¿sí? Nosotros acá tenemos esta primera ecuación, A1x más B1y igual a C1, que eso nos representa una recta,
¿sí? En este caso la recta que llama R1. Y después, en la otra ecuación, que es análoga, pero con otros coeficientes, ¿sí? A2, B2 y C2, eso entonces representa otra recta, la recta en este caso de R2. Y bueno, nada, es bastante conceptual este ejercicio, como les digo, el sistema que está formado por las ecuaciones de estas dos rectas, la solución a este sistema va a ser la intersección de las dos rectas, ¿sí? O sea, donde se crucen las dos rectas, bueno, ese punto, en caso de ser un punto, va a ser el punto donde se cruzan o sea, el sistema, la solución del sistema va a ser la intersección de las rectas. Entonces, no sé si alguien lo pensó y le salió fácil o no, pero nada, en base a esto que les digo, que la solución del sistema tiene que ser la intersección de las dos rectas, se puede deducir entonces qué tipo de sistema va a ser cada una de las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, la primera imagen, ¿qué tipo alguien sabe, ya lo hizo o lo pudo deducir en base a un poco lo que expliqué ahora, que va a ser? Bueno, ahí veo que me ponen en el chat, incompatible, que está perfecto, porque acá se ve que R1 y R2 son rectas paralelas. Ahí va bien. Ya veo que Alfonsina tiró ahí la respuesta, está correcta. Entonces el primero es incompatible porque las dos rectas son paralelas, ¿sí? Son paralelas y no se cruzan. Entonces, si no se cruzan, la intersección vendría a ser vacía, ¿sí? O sea, no tienen intersección. Entonces, el sistema que está formado por las ecuaciones de ambas rectas es un sistema incompatible, porque si yo lo trato de resolver, no voy a obtener nunca un valor de x y un valor de y, eh, el cual ese punto x o y pertenezca a las dos rectas, ¿sí? No hay ningún valor de x e y que pertenezca tanto a la recta 1 como a la recta 2. Después, como es, en otro caso, que sería el segundo caso, el del medio, puedo ver que efectivamente sí, hay un punto que está por ahí, que está, lo único que podemos saber es ponerle que tiene X negativo y el Y negativo también, pero está a modo de comentario nomás. Nada, observamos que ahora efectivamente estas rectas se intersectan solamente en un punto. Entonces sé que el sistema, la solución de mi sistema va a tener solo una solución y, y nada, va a ser exactamente ese punto. Y bueno, y por otro lado, mi tercer caso, yo veo que las rectas R1 y R2 coinciden, ¿sí? Por lo cual todos los puntos que pertenezcan a una recta van a pertenecer a la otra. Entonces, en realidad tengo infinitos puntos que me cumplen las dos ecuaciones, porque al fin y al cabo, estas dos ecuaciones, la de R1 y la de R2, van a ser las mismas porque si no son las mismas, son lo que se dice proporcionales, que va a ser, por ejemplo, toda la ecuación de una multiplicada por un número, ¿sí? Pero la igualdad va a seguir siendo la misma, entonces representan la misma recta y bueno, justamente es entonces un sistema compatible e indeterminado, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de eso o de alguno de los otros ejercicios de geometría ahí que comenté. ¿No? Bueno, bien. Eh, bueno, no sé si quieren entonces, ya pasamos al de aplicaciones y no sé si quieren ver alguno específico. Tenemos este del resorte, bueno, de los resortes, uno que, nada, de reacciones químicas, que asumo que en realidad era un poco lo que, sí, lo que hacían en el liceo, yo lo había hecho en el liceo, me acuerdo, el tema de, nada, de equilibrar las ecuaciones, las reacciones químicas. Otro que, bueno, nada, hay que leer la letra, pero es un promedio ahí de unas tablas con temperaturas. Y bueno, y después el cuarto es un poco más conceptual, ¿sí? O sea, no importa tanto
el hecho de resolver esos sistemas, sino el resultado que se obtiene y capaz que discutir un poco de eso. Ya veo que Facundo pregunta por el de la distribución de temperatura. Dale, preguntá lo que quieras, si querés lo encaramos de cero, pero capaz que es una pregunta puntual. Dale. Yo te quería preguntar por cómo medías el promedio de los puntos. Onda, por ejemplo, tenés el X sub 3, el punto en el triángulo, vos usás la temperatura que está en el X sub 1, el de la derecha de X sub 3, abajo y a la izquierda también, ¿no? Son como los Sí, cuatro puntos vecinos, ahí está, sí. Y nada, y vos pero los que están sabés. en diagonal, ¿no? O sí también. No, claro, los que están en diagonal no, porque no vendrían a estar conectados, ¿se entiende? Mm, O sea, ahí va. se podría pensar que solo se va a transmitir ese calor por esas conexiones que se ven ahí. Y bueno, nada, sabes que este punto a la derecha de X3 está a 50 grados, el que está abajo está a 0, y después, bueno, justamente X1 y X2 los querés determinar, ¿sí? Si quieren hacemos o sea, por hacer algo de esto de explicación, no sé, capaz que ya lo hicieron, porque ya digo, este práctico, como tenía 3 clases, capaz que ya encararon bastante y nada, ya lo tienen liquidado, pero, pero bueno, no sé. No sé, Facundo, si querés que lo haga ahí o alguno que tire algún otro ejercicio para ver. Yo ya lo tenía medio planteado, pero quería chequear que esa idea que había sacado estaba viendo que era el promedio de los Claro. puntos vecinos así. Bueno, bien. Y ahí veo que Alfonsina pone que está resuelto ahí en Pimba. Es una página, si tengo entendido, una página que sube así, materiales. Y también está, supongo que eventualmente lo van a subir en el EVA. Yo creo que lo vi en el EVA, que todavía no está habilitado para que lo vean. Así como, por ejemplo, estaba el de Masa Resorte, que yo el otro día se los pasé, a los que estaban acá en la clase, capaz que ya lo repartieron por ahí, pero nada, también está la solución de este. Y bueno, no sé, no sé si quieren que hagamos alguno o quieren medio abrir un espacio para consultas y ya está todo medio hecho y entendido, porque está, en realidad es eso. Esta clase era como medio para cerrar y entiendo que si ya han estado haciendo, que yo me ponga a hacer uno de cero, como que capaz que no tiene mucho sentido si la mayoría ya los hizo, pero bueno, si alguno tiene una duda puntual o no sabe cómo encarar alguno, lo podemos hacer. Sí, o sea, díganme ustedes qué prefieren hacer. ¿No? ¿Ninguno se anima? Te queda solo de la sección 2. Bueno, bien. Bueno, está, capaz que hacemos uno del 2 entonces. La vez pasada hicimos el segundo, este de la Galia, de las pociones. Así que está, si veo que, o sea, parece que es como que lo más les tranca un poco. Así que vamos, hacemos el primero si quieren. Yo creo que ya lo hice en una consulta, pero eran muy pocos alumnos. Pero nada, o sea, en realidad ya lo tengo medio escrito, pero está, lo escribimos de cero, así vamos como que llevando el razonamiento todos juntos. ¿Sí? Así que nada, asumo que también ya, nada, capaz que lo leyeron ahí, estuvieron intentándolo. Ya les digo, si en realidad si vieron cómo se hizo o pudieron hacer el 2 que está, sé que no le subí las notas, se las voy a subir ahora después. El primero es prácticamente, o sea, conceptualmente igual, ¿sí? O sea, es lo mismo de aplicar las restricciones. Entonces, bueno, en este caso, lo que se tiene es que se compraron es de piezas de sushi y distintas maneras de armar las tablas, ¿sí? Entonces, nada, se compraron ciertas piezas de sushi
¿sí? Hay 3 tipos de piezas, Filadelfia, New York y California. Y bueno, se compraron 32, 22 y 50. Y tengo esas piezas como que van a estar distribuidas en 4 tablas distintas, que son las 4 que están ahí: Lagrange, Hausdorff, Gauss y Kolmogorov. Y cada tabla obviamente está compuesta por distintos números de piezas de cada uno. Entonces lo que nos pide es encontrar todas las formas en las que se pueden armar las tablas, sabiendo que se usarán todas las piezas, es decir, todas las que se compraron, ¿sí? Las 32 de Filadelfia, las 22 de Nueva York y las 50 de California. Esas se tienen que usar todas y hay que garantizar que haya al menos una tabla de cada tipo, ¿sí? Entonces sería una tabla Lagrange, una tabla Hausdorff, una tabla Gauss y una tabla Kolmogorov, por lo menos, ¿sí? Entonces, bueno, nada, vamos a arrancar a hacerlo. Ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿no? O sea, ustedes ahí ya ven el papel ese. Está bien. No sé por qué no me deja escribir. Bueno, entonces tenemos. Bueno, primero escribo, por ejemplo, o sea, esto está como para arrancar, lo que yo tengo y que tengo que gastar sí o sí. Entonces, tengo 32, que voy a llamar P a la Filadelfia, 22 Nueva York, que voy a llamar con la N, y 50 California, ¿sí? Entonces, mis dos condiciones serían: tengo que usar todo esto y después tengo que hacer una tabla de cada uno, ¿sí? Entonces tengo que elaborar, voy a poner acá, elaborar, y le voy a llamar por la inicial nomás, una Lagrange, una H, una G y una K. Bien, entonces, nada, esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo que gastar todas estas piezas y elaborar esas tablas. Ahora, lo que yo también tengo que tener ahí como dato es cómo están elaboradas cada una de las tablas. Entonces, la tabla, voy a poner acá, la tabla L lleva 4P, 3N y 5C. La tabla H lleva 215, la G 6315 y la K 8610. Bien, entonces, bueno, estos son como los datos, ¿sí? Del tipo de entrada. Y nada, voy a tener que armar mi sistema. Entonces, una cosa que es exactamente igual a lo que habíamos hablado cuando planteamos el ejercicio anterior. Ahí va, es exactamente como dice ahí Facundo, es que yo tendría dos posibilidades, ¿sí? Una sería plantear que yo tengo, por ejemplo, 32 piezas y voy a ya ir armando el sistema. Por ejemplo, mis 32 piezas de Filadelfia se van a repartir a medida que si yo armo una tabla L, voy a estar gastando 4 piezas de Filadelfia, ¿sí? Entonces acá en mi sistema pongo que las 32 van a ser 4 por L, siendo L entonces la cantidad de tablas a elaborar del tipo Lagrange. Después, de forma análoga, voy a tener lo mismo con H, ¿sí? Después 6G y 8K. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la cantidad de piezas que yo tengo de un tipo y
Y bueno, después estos coeficientes salen de la cantidad de piezas que usan cada una de esas tablas. Así que, nada, eso. Después tendría mis 22 de Nueva York, se van a repartir en, perdón, N no. La tabla Lagrange lleva 3, la tabla H lleva 1, como se ve la H, la tabla G lleva 3 y la tabla K lleva, Marie, lleva 6. Bien, y después por otro lado tengo las 50 de California y nada, y de forma análoga tengo 5L más 5H más 15G más 10K. ¿Sí? Si ven que le erro algo, avisen. Entonces nada, acá tendría yo mi sistema, le voy a llamar S. Y ahora, si yo resuelvo este sistema, ¿alguien me puede decir qué restricciones le tengo que imponer a cada una de mis parámetros? Es decir, a L, H, G y K. ¿Cuáles son soluciones posibles a este sistema? ¿Qué tiene que cumplir cada una de esas incógnitas? Ahí está, no ser menor que 1. O, dicho de otra manera, tiene que ser mayores o iguales a 1. ¿Sí? Entonces, nada, en este caso, lo puedo poner, tiene que ser L mayor o igual a 1, H mayor o igual a 1, G mayor o igual a 1 y K mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, mi sistema S tendría estas restricciones. Ahora, algo que a mí me resulta más fácil, en realidad es exactamente lo mismo, es hacer lo que dijo Facundo ahí en el chat hace un rato. ¿Sí? Que es, yo sé que voy a tener que elaborar por lo menos una tabla de cada tipo. Entonces, lo que puedo hacer es ver cuántas piezas me llevan a hacer una tabla de cada tipo, restarlo a la cantidad de piezas disponibles y armar el mismo sistema, pero entonces imponiendo que la cantidad de tablas tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque esa tabla que estoy haciendo es como que yo la hago al principio y después veo las opciones con el resto. ¿Sí? ¿Entendió? Entonces, algo que yo podría hacer acá es ver cuánto me gasta hacer una de cada una. ¿Sí? Entonces, voy a sumar, por ejemplo, tipo acá, hacer una de cada una me llegan 4 más 2 más 6 más 8 piezas P. ¿Sí? Esos son 20P. Entonces, 20P, después sumando todo acá, voy a tener 3 más 6, 12, 3 más 6, 12, no, 13, 13N, y después sumando acá tengo 35, 35C. ¿Sí? Entonces, esto que escribí acá es necesario para cumplir con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me lleva a elaborar una tabla de cada una. Entonces, si yo sé que ya de pique voy a elaborar una de cada una, lo que puedo hacer es decir, bueno, está, me armo el sistema que va a ser prácticamente igual, pero a mis incógnitas yo le voy a imponer que sean mayores o iguales a 0 porque ya sé que voy a elaborar una de cada uno y voy a tener como que no son ingredientes en este caso, son las piezas a elaborar reducidas. ¿Sí? Entonces, si yo en un principio tenía 32P, que era esto de acá, bueno, yo sé que de esas 32, 20 las voy a usar para elaborar una tabla de cada tipo. Entonces me quedan, al fin y al cabo, me quedan 12. ¿Sí? Entonces,
De ahí es que saco este 12, que se va a distribuir en el resto de las tablas de igual manera. ¿Sí? 2H, 6G y 8K. Después, si yo pregunto a alguien, me empezaría a decir qué número tendría que poner acá, que sería la cantidad de piezas N a elaborar. Ahí está, 9. Perfecto. Entonces, nada, acá 9 y entonces lo otro es lo mismo, 3L más H más 3G más 6K. Y después lo mismo haciendo 50 menos 35, me queda 15 y estas 15 igual se reparten de la misma manera entre las distintas tablas. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora armé otro sistema al que le voy a llamar S', y entonces acá mis restricciones van a ser distintas, ¿sí? Van a ser que L sea mayor o igual a 0, H mayor o igual a 0, G mayor o igual a 0 y K mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, son distintos sistemas a los cuales le voy a aplicar distintas restricciones, pero al fin y al cabo la solución a mi problema va a ser siempre la misma, no importa la manera en que lo resuelva, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es que al resolver el sistema S', los valores que yo obtenga de L, de G, de H y de K, a esos valores, o sea, esos valores serían la cantidad de tablas a elaborar, además de las que yo elaboro, que son una de cada tipo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo resuelvo este sistema S' y G me da 3, bueno, entonces es porque el total de tablas a elaborar de G en realidad van a ser 4, porque yo acá ya tuve en cuenta que voy a estar elaborando una de cada una y por eso es que se me redujo el número de piezas que yo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, nada, o sea, la diferencia vendría a ser en las cuentas y en las restricciones que uno después va a aplicar, pero al fin y al cabo la solución es la misma porque, bueno, no importa de qué manera lo solucione, la solución es la misma, ¿sí? Entonces, como les decía, ustedes pueden optar por resolver el sistema S o resolver el sistema S', teniendo en cuenta las distintas restricciones que se le tiene que aplicar a cada uno, ¿sí? A mí personalmente me resultaría más fácil resolver S' sabiendo que las incógnitas a determinar tienen que ser mayor a 0, ¿sí? Es lo mismo que resolver el sistema S e imponer eh, que las incógnitas tienen que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero bueno, nada. Y bueno, entonces acá hay que pasar a resolver el sistema. Y nada, vamos a ver. Ya lo voy a poner de manera matricial. Si alguno no tiene alguna duda, obviamente pregunte. Bueno, y alguien ya lo hizo y lo tiene escalerizado. Si quieren, si no, si les parece, vamos haciendo paso por paso la escalerización. Si no, eh, si alguien quiere ahorrarse un poco de tiempo ahí y tirar lo que ya tiene, no. Bueno, bien. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la F3 por 4, 4F3 menos 5F1. ¿Sí? Entonces, 20.
Bien. Bueno, bien, ahí ya tengo una ecuación que me quedó ya bien reducida, ¿sí? Me parecieron bastantes ceros, por suerte. Y bueno, para la segunda fila voy a hacer eh, F2. Bueno, bien. Y ahí, o sea, después, si yo avanzo un paso más, lo que se puede ver es que estas dos filas son lo que se llaman proporcionales, ¿sí? Que quiere decir que me brindan exactamente la misma información, ¿sí? Si quieren, como para verlo, para que me voy a anotar, porque no me acuerdo bien las incógnitas, que esta columna se corresponde a la L, esta columna se corresponde a la H, eh, esta a la G y esta a la K. Ahí estoy hablando en el chat, parece. Ahí está. Bueno, ahí Tony dice ahí una manera de, nada, de obtener entonces todos ceros, pero una cosa que, nada, que se puede ver es eso. Como, o sea, si ustedes hacen eso, van a tener entonces una fila llena de ceros. Si quieren lo escribo acá. Que era, a ver, como dice Tony, 5F2 más F3. Y bueno, en ese caso, si hago eso, poner la de 0 me aparece en la 2, pero bueno, no importa. 4, 2, 6, 8. Y bueno, si quieren, como para que quede más lindo, pueden ir acá 4, cambiar, nada, cambiar el orden de la fila nomás. ¿Sí? Incluso capaz podrían hacer la segunda dividido 10 y que te quede 1 y 3 en vez de 10 y 30, pero está. El tema, como yo les iba a decir, es que acá, o sea, el hecho de que acá, quiero decir, que tengo esas dos filas que como que tienen ceros en los mismos lugares y coeficientes en los mismos lugares también, el hecho de que yo pueda aplicar una transformación y obtener una columna, una fila, perdón, llena de ceros, quiere decir que es porque me está brindando, por decir de alguna manera, la misma información, ¿sí? O sea, yo, si lo paso a ecuaciones esto, esta segunda ecuación me está diciendo que menos 2h menos 6g es igual a 0, ¿sí? Que si yo despejo una de otro, por ejemplo, me queda que h es menos 3g, ¿sí? Sería como la información que me brinda. Y ahora, si yo uso la segunda, la tercera fila, perdón, lo que me está diciendo así tipo explícitamente es que 10h más 30g es igual a 0. Y si yo despejo h de esta ecuación, me queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, por eso es que yo digo que me está dando exactamente la misma información. Hay veces que obviamente no pasa eso y cuando yo aplico una transformación para, a partir de estas dos filas, querer hacer aparecer otro cero, me queda, en este caso, me podría quedar una de las incógnitas igualadas a 0 y tal, y en ese caso deducir de una que ya son 0, ¿sí? Pero, bueno, nada, vamos un poco de comentario que, nada, que esas dos filas, al poder obtener una fila llena de ceros, es que me aportan la misma información y bueno, que en realidad no me sirve tener las dos, ¿sí? Puedo eliminar una directamente, que es lo que se representa después acá con una fila llena de ceros. Es como, una de estas cosas no me sirve, la saco. ¿Bien?
Así que, bueno, nada, tenemos esto. Y acá es donde empieza el tema, porque hasta ahora fue lo que hicimos, fallar, ¿sí? Desde un principio, con la información que teníamos, armar nuestro sistema, que armamos dos en función de las condiciones que después le íbamos tipo, a poner a cada una de las incógnitas. Y bueno, optamos por resolver el sistema S' en donde las soluciones tenían que ser todas positivas, pero podían ser cero, ¿sí? En el caso del sistema S no podían ser cero, tendrían que ser uno o más. Entonces, bueno, escalarizamos este sistema S' y en un principio lo que llegamos es a esta ecuación, ¿sí? Que es h igual a menos 3g, la misma para los dos. Entonces, acá es donde entra el tema de las restricciones a los sistemas. Yo, obviamente, la cantidad recuerden que h, g y las otras incógnitas son la cantidad de tablas a elaborar. Entonces, yo, por un tema de sentido común, no puedo elaborar un número negativo de tablas, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, h tiene que ser mayor o igual a 0, así como todas las demás incógnitas. Y otra particularidad que en realidad no la dijimos, pero también es parte del problema, ¿sí? Y del hecho de aplicar un poco el sentido común a las posibles soluciones del sistema, lo que se llama racionalizar una solución, es que estas soluciones tienen que ser enteras, ¿sí? Porque yo no puedo elaborar un número decimal de tablas, ¿sí? No puedo hacer 4,5 tablas H. Que si yo estoy resolviendo un sistema cualquiera, ¿sí? Como los que estaban en los primeros ejercicios del práctico, nada, una solución obviamente que me podía dar una fracción. En este caso no, tienen que ser números enteros y positivos. Entonces, ¿alguien me puede decir qué conclusión se puede sacar entonces de estas ecuaciones, de esta ecuación, que me determina el valor en este caso, el valor de h en función del valor de g? ¿Alguien se da cuenta qué conclusión se puede sacar tanto de h como de g a partir de esta ecuación? ¿Nadie? Ahí está. Bueno, como veo que dicen en el chat correctamente, es que tienen que ser cero, ¿sí? Las dos tienen que ser cero. Porque si yo agarro y digo, está bueno, g puede ser, yo qué sé, 1. Entonces esto implica que h sea menos 3. Y esto no me estaría cumpliendo, ¿sí? El tema de tener que elaborar una cantidad de tablas positivas. Si digo, bueno, está, entonces sí, obviamente se ve en la ecuación que si aumento el valor de g, el valor de h va a ser cada vez menor, o sea, va a seguir siendo negativo. ¿Sí? Si yo pongo g2, h menos 6, y tampoco me va a cumplir. Entonces, no hay valor de g positivo que me devuelva un valor de h también positivo. Entonces, la única chance que me queda es que tanto g como h sean cero, ¿sí? Entonces, es el único valor racional a mi problema que me resuelve la ecuación, en realidad, ¿sí? Esta ecuación de pique tiene infinitas soluciones, ¿sí? Porque si no le aplico ninguna restricción, o sea, puedo asociar cualquier valor de g y haciendo eso por menos 3 me da el valor de h, y hay infinitos valores de h y de g que cumplan esa ecuación, ¿sí? Incluso si lo vemos en un plano, es como una recta, ¿sí? Eso como para tirar capaz algún concepto. Si yo lo veo en el plano, esto lo puedo ver como si fuese x igual a, perdón, y, bueno, es lo mismo, ¿no? Y igual a menos 3x. ¿Sí? Esto es una recta. Y va a ser una recta tipo así. Y bueno, todos los puntos de la recta van a ser puntos que verifiquen esto. Pero yo lo que quiero, ¿sí? Como para verlo gráficamente, bueno, quiero soluciones, es decir, valores de y de x que estén en este cuadrante, ¿sí? Porque quiero que tanto x como y sean positivos, entonces solo me sirven los que están acá.
Y se puede ver tanto gráficamente como probando con ecuaciones, como hicimos acá, que el único punto que llegaría a estar ahí en el cuadrante es el origen, ¿sí? El 0, 0. Entonces, nada, a partir de eso se resuelve, tanto h como g tienen que ser 0, ¿sí? Se puede ver así, pensándolo nomás, como vimos en un principio, o tirando algún valor de g, viendo que no se me va a cumplir, o incluso de forma gráfica, ¿sí? Ver que si bien esta ecuación tiene infinitos puntos que la cumplan, bueno, mi restricción es que dentro de todos esos puntos solo me sirven los que tienen x positivo e y positivo, o 0. Y bueno, solo me cumple eso que son 0, ¿sí? Así que, bueno, nada. En función de eso, es que obtenemos los datos de G y de H0, y ahora lo que hacemos simplemente es sustituir estos valores en mi primera ecuación, que sale de la primera fila, y resolver nuevamente. Entonces, mi primera fila me dice que tengo 4L, y después estos coeficientes 2 y 6 los podría escribir, pero es medio innecesario porque yo sé que van a estar multiplicados por 0, ¿sí? Porque ya sé que tanto G como H son 0. Entonces está, eso me aparece un 0 y voy a tener 8K, tiene que ser igual a 12. ¿Sí? Y bueno, ¿y acá qué hago? Bueno, hago exactamente en realidad lo mismo que había hecho antes. Despejo un valor en función de otro y veo qué valores puede tomar en este caso. Entonces voy a tener L, ¿sí? Si quieren, 4L, 12 menos 8K, y al pasar el 4 dividiendo, me queda que L es igual a 3 menos 2K. ¿Sí? Y bueno, y acá eh, es lo mismo. ¿Sí? Entonces puedo ir probando valores de K, empezando por 0, porque sé que no puede ser negativo, y ahí, por ejemplo, saco que si yo me considero K igual 0, que sería lo mínimo que puede valer, entonces L vale 3. Ahora voy aumentando el valor de K igual a 1, entonces L va a ser igual a 1. Y puedo observar que para K igual 2, ya el valor de L es menos 1, ¿sí? Negativo, no me sirve. Entonces, y veo que si K es negativo, digo que claro, K no puede ser negativo, ¿sí? Porque valores negativos de K, si yo observo en la ecuación, me van a dar valores de L positivos, ¿sí? Porque yo voy a tener menos 2 por ejemplo, por menos 1. Pero ya habíamos dicho que K solo puede ser positivo, ¿sí? Entonces, de la misma forma, yo puedo ver esto como la ecuación de la recta y igual a 3 menos 2x, ¿sí? Y bueno, nuevamente puedo hacer ahí como un dibujito y sé que, por ejemplo, si x en mi eje x x vale 0, entonces y vale 3, entonces sé que pasa, por ejemplo, por el punto 3, 0, 0, 3, perdón, y después, bueno, cuando en el otro caso, por ejemplo, cuando y valga 0, x se puede despejar ahí, pero ponerle que pasa por acá, es 3 medios, ¿sí? Entonces, en este caso, mi recta es algo así, ¿sí? Y nuevamente, las soluciones que a mí me sirven son las que están en este cuadrante, ¿sí? Que no me acuerdo si tienen números, es el primero, creo. La tipo 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Eso no me acuerdo bien si era así, pero creo que sí. Nada, solo me sirven entonces soluciones en el cuadrante 1. Entonces, ahora sí tengo, en el caso anterior, el único punto que se podría considerar que cumplía ahí, como que pasa por el cuadrante 1, era el 0, 0. Pero ahora yo tengo todos estos puntos acá, ¿sí? Y todos esos puntos son infinitos, ¿sí? Porque hay una infinidad de puntos, entre un punto y otro siempre hay un punto en el medio. Entonces tengo infinitas soluciones, nuevamente, a mi ecuación.
pero aplico otra vez el tema de las restricciones, y es que acá, si bien están cumpliendo ser positivos, me tengo que acordar que tienen que cumplir de ser enteros, ¿sí? Que yo no puedo hacer 1,4 tablas. Y es por eso que entonces solo voy a tener 2 puntos, que van a ser estos dos, que representarían. Si yo le pregunto esto, ¿qué punto representaría en el plano? ¿Alguien me sabría decir? ¿No? ¿Estaban entendiendo? Porque no estaban hablando mucho, no sé si están entendiendo el tema del plano o no. Que hablaron ahí. Está, impecable. Ahí, como dicen, estaría representando el 0,3, ¿sí? Que era justamente, si yo acá esto le llamo, para que borro esto. Si yo acá esto le llamo opción 1, entonces el punto opción 1 sería este. Opción 1. Sería ese punto que justamente, como dijeron, 0,3, ¿sí? El K representa el X y el L, el Y, según lo pasamos acá. Y bueno, y después el otro punto sería el 1,1, que podría estar por acá, que sería la opción 2, que es 1,1. Acá opción 1 y 0,3. Y bueno, y nada, y sabemos que dentro de esta recta, la otra tipo opción que como que cae medio cerca es con x igual 2, pero y entonces ya vale -1, entonces estoy como en este punto, y bueno, ya no caigo dentro del cuadrante 1, entonces no me sirve. Bien, y acá vemos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, pude determinar en este caso tenemos solo 2 soluciones al sistema, ¿sí? En ambas soluciones, tanto G como H son 0, y bueno, y las 2 soluciones varían en que K puede ser 0 y L3, o K puede ser 1 y L1, ¿sí? Entonces, bueno, voy a escribir acá, solución del sistema S'. Tendría solución 1, sería entonces 3, 0, 0, 0, y solución 2 de mi sistema S' sería 1, porque el de acá era el último, ¿no? Así que sería 1, 0, 0, 1. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda ahí? ¿El tema de las rectas o de escribir esa solución o algo? Bien, asumo que no. Y entonces, nada, acá tengo que recordar cómo había relacionado la solución de mi sistema con la solución al problema, ¿sí? Porque yo no puedo decir, bien, una solución al problema es esta, la 1 es hacer 3 tablas L y de la demás ninguna. Y porque me van a decir, pero yo te había pedido que hicieras por lo menos una de cada una, ¿sí? Entonces ahí me tengo que acordar cómo era que había razonado y elaborado mi sistema, ¿sí? Yo resolví este sistema planteando estas restricciones porque ya había considerado que elaboraba una de cada una, ¿sí? Entonces tendría que a esta solución agregarle esa una de cada una que estoy haciendo, ¿sí? Entonces sería resolución del problema. Y voy a tener la opción 1, que va a ser, la escribo así también, pero me quedaría 4, 1, 1, 1. Y la opción 2, que me quedaría 2, 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces es nada, simplemente la solución de mi sistema. Yo sé que le tengo que agregar
sumar 1 a cada uno de los valores obtenidos, porque iba a ser por lo menos una de cada una, y fue algo que consideré desde un principio, ¿sí? Si yo resolvía el sistema S, eso si quieren le puede quedar como deberes, ¿sí? Como para hacerlo y ver que efectivamente da lo mismo. Bueno, ustedes pueden resolver el sistema S, pero ahora teniendo en cuenta de que las condiciones a poner van a tener que ser estas, ¿sí? Entonces, mismo las ecuaciones a las que lleguemos obviamente no van a ser las mismas y no van a llegar a esto ni a esto de acá, porque de pique les van a cambiar los términos independientes, porque no tienen la primera ecuación igualada a 12, la tienen igualada a 32, la segunda a 22 y la tercera a 50. Entonces te cambia todo el sistema, todas las ecuaciones, ¿sí? Y bueno, y cuando lleguen al final, en ese caso la solución del sistema va a ser exactamente lo misma que la resolución del problema, ¿sí? Porque en el sistema S los parámetros L, H, G y K representan la cantidad de tablas a elaborar, mientras que en el sistema S', los parámetros H, L, K y G representan la cantidad de tablas a elaborar por encima de las tablas que yo ya sé que elaboro, que son una de cada una. Por eso, en este caso, cuando yo llegué a la solución del sistema S, le sumé una a cada una, y en caso de haber resuelto el sistema S, lo tendría que dejar así como está. Y bueno, les digo, les queda medio de deberes ahí, solucionarlo, resolverlo, y tienen que llegar a estas mismas soluciones, ¿sí? Así que, bueno, así es que se hace el ejercicio este, que nada, como habrán notado los que ya hicieron el segundo, sí, el de la Galia, o los que vieron cómo el que lo hicimos la clase pasada, nada, la similitud que tiene. No habíamos mencionado nada de esto de la recta, que me parece algo interesante, sí, el hecho de poder verlo gráficamente, de qué representa, nada, cuando yo expreso, por ejemplo, una variable en función de otra, cómo se puede representar, y en este caso encima sumarle el tema de la restricción, de que solo me sirven soluciones en cierto parámetro, en cierto cuadrante o en cierta área, ¿sí? En cierta región. Pero nada, o sea, la forma de resolverlo era muy similar al tema de las pociones, en donde, si quieren como para ver un poco, nada, era lo mismo, solo que tengo los distintos datos, y tengo que usar todo, como ya lo habíamos hecho, y las restricciones que en el primer ejercicio sería hacer uno de cada uno, bueno, en este caso era hacer 10 posiciones para los guerreros, ¿sí? Las otras pueden ser 0, y tal. Nada, básicamente era eso, un poco eso. Pero se puede ver que son bastante análogos, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda entonces de este ejercicio, no sé si les quedó. Si no, ya vi que ahí preguntaron por otro, para podemos encarar ese. Bueno, bien, me alegro de ahí que haya quedado claro. Y dale, vamos a hacer el otro entonces. Bueno, el otro, por si no lo bicharon, el de aplicaciones, habíamos dicho. Bueno, nada, se tiene primero como unos conceptos ahí de física, que son un poco básicos, capaz que ya están dando eso en física, y capaz que ya lo dieron, ¿sí? En el liceo, si es que tuvieron física, capaz que no tuvieron. Y bueno, nada, te plantea el tema de las fuerzas, se tiene que la fuerza que ejerce un resorte es K por lo que se estira ese resorte respecto a una posición inicial, ¿sí? Y bueno, y después la otra fuerza que va a actuar en estos sistemas va a ser el peso nada más, ¿sí? M por G. Entonces creo que te tira como un ejemplo ahí de lo que sería eh, un resorte solo con una masa, que resultaría algo fácil. Y bueno, y acá el tema es que tenemos 3 masas y 3 resortes, ¿sí? Entonces voy a
A ver si medio dibujo un poco eso. Bueno, bien. Y el tema es que este es el techo. Esta sería la posición inicial, por decirlo de alguna manera. Posición inicial y después sería posición de equilibrio cuando ya se desplazó todo un poco hacia abajo. Bueno, bien. Entonces, lo que tengo que tener claro es que, como ya dijimos, en uno de estos cualquiera, yo voy a tener el tema de las fuerzas, ¿sí? Tengo que ver qué fuerzas están actuando en cada uno de los bloques, porque plantear este equilibrio de fuerzas, eso como para problemas de física en general también, un problema que sean de equilibrio, la idea es plantear el equilibrio en cada uno de los elementos de mi sistema, que en este caso serían las tres masas, y bueno, y este equilibrio se plantea en función de las fuerzas que actúan sobre mi elemento, ¿sí? Lo que se llama los diagramas de cuerpo libre. De cada elemento. Entonces, a modo, lo voy a dibujar acá, tipo en el dibujo este del equilibrio, las fuerzas que voy a tener en cada uno, ¿sí? Entonces, acá esta masa obviamente va a tener su fuerza peso hacia abajo, y después este segundo resorte va a estar tirando de la masa hacia abajo, ¿sí? Entonces, acá tendría, bueno, le voy a llamar F, y es la F2, ¿sí? Porque es la fuerza que hace el segundo resorte. Por otro lado, este primer resorte está tirando de mi masa 1 hacia arriba, con lo que le voy a llamar F1, por ser la fuerza que hace el primer resorte, ¿sí? Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que esta fuerza F2 la hace el resorte que está unido a la masa 1, ¿sí? Pero este resorte también está unido a la masa 2. Entonces, por el principio de acción y reacción, este resorte va a estar ejerciendo exactamente la misma fuerza, que va a ser el mismo módulo, pero en la dirección opuesta, ¿sí? El sentido contrario. Entonces, a su vez va a ser en la masa 2 también una fuerza de F2, pero hacia arriba, ¿sí? Si yo capaz no lo quiero marear mucho, esto lo que pasa es que son conceptos de física, ¿sí? No tienen nada que ver en realidad con GAL, pero bueno, es importante igual que lo sepan, tanto para resolver el ejercicio como para salvar física. Eh, por ejemplo, con este tema de acción-reacción, que lo vamos a ver ahora cómo actúa también el resorte 3 en la masa 2 y en la masa 3, pero a modo de ejemplo, o sea, esta F1 que yo dibujé acá, que hace el resorte 1 sobre la masa, es la que al final también está haciendo el resorte sobre el techo, ¿sí? Sería lo que tengo que aguantar si yo coloco acá mi resorte en este cosito. Bueno, es lo que tiene que aguantar ese agarre del resorte al techo, ¿sí? Esto va a ser F1 también, ¿sí? Simplemente por eso, por acción y reacción. En este caso no me importa eso porque después este techo está agarrado a toda una estructura que obviamente no es parte del ejercicio, no me voy a meter ahí, entonces no es algo que yo vaya a usar para resolver mi ejercicio. A mí me interesa el equilibrio de las masas que están colgando. Entonces, nada, tenemos en mi primer masa esas tres fuerzas. En mi segunda masa tengo, ya dije, la fuerza F2 que me está haciendo el resorte 2 hacia arriba, pero por otro lado tengo el resorte 3, me está tironeando hacia abajo, ¿sí? Con una fuerza que le voy a llamar F3, y después tengo la fuerza peso de la masa misma, ¿sí? Acá le voy a poner P1 porque es el peso de la masa 1, y acá sería P2. Y bueno, y de la misma manera, en esta tercera masa, yo voy a tener el peso de la masa y la fuerza que me hace el resorte, ¿sí? Entonces eso sería como el dibujito de todas las masas, todas las fuerzas, perdón, que actúan en mi sistema.
Ahora, como es como un conjunto ahí todo entreverado entre resortes, masas y fuerzas, lo que yo llamo, o sea, yo llamo no, se llama diagrama de cuerpo libre, es plantear justamente los equilibrios en cada una de las masas, ¿sí? Para que todo el sistema esté en equilibrio, cada masa tiene que estar quieta, es decir, que tiene que estar en equilibrio. Y como nos lo dice el ejercicio, y como nos dicen aparte en Física 1, es que el bloque queda en equilibrio cuando la suma de fuerzas es cero, ¿sí? Eso es una de las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, nada, voy a empezar a dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada una de mis masas. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre de la masa 3. ¿Sí? En la masa 3, como yo ya dibujé, voy a tener F3 y P3. ¿Sí? Que si se fijan es exactamente igual al caso este simple, en donde se tiene un resorte, ¿sí? Porque está, si bien este resorte después está unido a otras masas, bueno, acá abajo solo tengo F3 y P3. Cuando se da el equilibrio, cuando estas dos fuerzas son iguales, lo cual implica F3 igual a P3, que va a ser F3, va a ser la constante del resorte 3 por cuánto se haya estirado de ese tercer resorte, y P3 es M3 por G. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una de las ecuaciones a resolver de mi sistema. Ahora, después de que yo escriba las ecuaciones de todas las masas, vamos a ver cómo expresar este delta L, ¿sí? Que lo vamos a tener que expresar en función de justamente lo que en la parte 1 son nuestras incógnitas, que son los desplazamientos de cada bloque, ¿sí? Este bloque se desplazó x1, ¿sí? Esto vendría hasta ahí. Después este bloque se desplazó x2. Después este se desplazó, no, perdón, sí, se desplazó también, x3, ¿sí? Pero eso es cuánto se desplazan los bloques, que a mí en realidad no me importa, o bueno, a efectos prácticos del ejercicio capaz sí, pero a efectos de la resolución analítica, a mí lo que me importa no me importa cuánto se movió la masa, me importa cuánto se estiró el resorte. Lo que pasa que puede ser, si uno se imagina haciendo este ejercicio, o sea, como el experimento de verdad, bueno, en realidad lo más natural es medir cuánto desciende cada masa, ¿sí? No cuánto se estira el resorte. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora, cuando termine de escribir estas ecuaciones, es cómo poder expresar estos delta L, es decir, cuánto se estira cada resorte, en función de cuánto se desplaza cada masa. ¿Sí? Así que voy a ver qué me hablaron en el chat. Ahí preguntan por... estas clases sería la primera que estoy grabando, así que en principio no están en ningún lado, pero lo dije medio al principio, voy a ver si, así como hay otros docentes que ya tienen una pestaña en donde tienen los materiales de sus clases prácticas, yo ahora cuando termine esta clase tengo 2:30 una reunión con Nancy y con todos los otros docentes, así que bueno, nada, voy a plantear a ver si me agregan una pestaña para mí. Así subo tanto las notas estas que estoy dibujando ahora como como el video, ¿sí? Como la clase. ¿Dale? Así que, bueno, nada, siguiendo entonces con esto, voy a tener después diagrama de cuerpo libre de M2, en el cual acá yo tengo tres fuerzas, ¿sí? Tengo P2, tengo F3 y tengo F2, ¿sí? Y bueno, y acá, por el tema de las direcciones, yo sé que para que la suma vectorial de las fuerzas de 0 se puede ver F2 tiene que ser igual a P2 más F3. ¿Sí? Sería todas las fuerzas que tienen el vector hacia arriba, es decir, todas las fuerzas que me están tratando de levantar la masa, tienen que ser igual a todas las fuerzas que me están
tratando de bajar la masa para que la masa quede justamente quieta, ¿sí? Y bueno, y esto lo escribo en función de las expresiones de, de las fuerzas, y me va a quedar que K2 por delta L2 tiene que ser igual a M2G más K3 por delta L3, ¿sí? Y bueno, queda el último, que es lo mismo. Esto también lo comenté un poco al principio. Este ejercicio ya está escrita la solución, que yo el otro día la pasé tipo al chat de la clase, porque todavía en realidad no la habilitaron. No sé si es por que no la habilitaron porque quieren como que lo intenten ustedes y después más tarde se les suba la solución. Pero bueno, yo se las pasé el otro día. Eh, Capaz que alguno ya la tiene o ya la vio. Y bueno, no, como un comentario que tampoco se preocupen demasiado. O sea, esto se lo voy a subir, pero también está en un futuro van a estar la solución como un poco más formal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, serían nuestras tres ecuaciones, ¿sí? Nosotros tenemos tres incógnitas para la parte 1, que es x1, x2 y x3, ¿sí? Bueno, ya tenemos las tres ecuaciones, cada una correspondiente a cada una de las masas. Y bueno, y en función de esto es que después vamos a resolver el ejercicio. Ahora, lo que le venía diciendo, que es un poco tratar de visualizarlo y razonarlo un poco, es poder expresar el valor del estiramiento de cada resorte en función de cuánto se desplazó cada masa, ¿sí? Entonces, ¿alguien me sabría decir cuánto se desplazó el primer resorte? Es el más fácil, en realidad. Ahí está. El primer resorte entonces se desplazó x1, ¿sí? Entonces, eh, lo que delta L1 es exactamente igual a x1. Ahora, ese está bien, es el más fácil, ¿sí? El techo está quieto, si la masa baja, baja el resorte exactamente lo mismo, y como el techo estaba fijo, se desplaza eso, se estira eso el resorte. Ahora, el segundo resorte, ¿cuánto se estira? ¿Alguien sabe? Y bueno, entonces acá x1 más delta L2. Pasa que el delta L es justamente lo que vos querés determinar, Bruno, ¿sí? Entonces, medio que no estarías expresando tu... Vos fíjate que si yo te... O sea, lo que quiero determinar es el delta L2. Si a eso lo pongo igual a x1 más delta L2, eh, eso me llevaría a que... O sea, a una incoherencia en realidad, me llevaría a que x1 es 0. Entonces, bueno, la respuesta correcta es la que dijo Facundo ahí en el chat, ¿sí? Que es x2 menos x1. ¿Sí? Creo que es así. Bien, bueno, lo que dice Jonathan ahí también es, o sea, se verifica que es exactamente lo mismo que escribimos, porque en realidad el delta de x1 es x1, ¿sí? Pero bueno, o sea, como para que vean un poco el concepto, es que yo en el primer caso yo tenía una parte fija y esto sería mi longitud inicial, y al dejar mi otra parte fija, bueno, lo que bajó la masa, esto es el delta L, que es en mi caso el X, ¿sí? Entonces, bueno, lo que baja la masa en el primer caso es exactamente lo que se estira el resorte. Pero ahora, en el segundo caso, mi resorte va de un punto que se mueve a otro punto que se mueve, ¿sí?
Entonces, quiero que puedan ver y entender cómo en realidad depende justamente de los dos extremos, que en este caso ahora son móviles, ¿sí? Porque si yo agarro, por ejemplo, y desplazo, ¿sí? Mi nuevo resorte ahora queda acá, ¿sí? Y este punto se desplazó un valor x, x0 si quiere. Pero este punto también se desplazó un valor x0, entonces yo lo que tengo es que esta longitud, que era una longitud L0 genérica, entonces acá la longitud va a seguir siendo L0, ¿sí? Porque los dos puntos tipo, se desplazan lo mismo, entonces mi resorte es como que queda quieto, solo que, o sea, no se estira, pero simplemente se mueve, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se va a estirar? Va a ser, en realidad, lo que se estire el punto de abajo, ¿sí? Si yo dejo, en este ejemplo, dejo el punto de arriba, lo dejo quieto y estiro el de abajo. Bueno, entonces, cuanto más grande sea este valor, entonces más grande va a ser el estiramiento de mi resorte. Y por otro lado, si el punto de arriba desciende, cuanto más descienda el punto de arriba, menor va a ser el alargamiento de mi resorte, ¿sí? Y bueno, este razonamiento en realidad se aplica al el de los resortes que tenemos, donde x1 sería cuánto se desplaza el apoyo superior de mi resorte y x2 representa cuánto se desplaza el apoyo inferior, ¿sí? Entonces, a medida que x2 aumenta, vemos que el resorte queda más estirado, y a medida que x1 aumenta, es decir, cuanto más baja la masa 1, en realidad mi resorte se está achicando, entonces por eso también está con el signo de menos, ¿sí? Entonces nada, es eso, es justamente la diferencia entre los dos desplazamientos, porque en este caso los dos puntos de unión del resorte se mueven, no como en el primer caso que tenía lo tenía como que enganchado al techo fijo, ¿sí? Y bueno, y de forma análoga, el tercer desplazamiento me va a quedar así, ¿sí? O sea, cuánto se mueve el punto de abajo menos cuánto se mueve el punto de arriba. ¿Se entendió eso o quedó alguna duda? Bien. Bueno, nada, y entonces a partir de esto es que después, nada, ya estoy en condiciones de encarar la resolución del sistema, ¿sí? Porque tengo las ecuaciones que originalmente me dependían de esos delta L, pero ahora ya sé cuánto valen los delta L en función de X. Y bueno, nada, algo en realidad no lo comentamos, pero está, esto, viste, tiene dos partes este ejercicio. En la primera parte lo que nos dan son las masas y las constantes de los resortes. Entonces lo que queremos hallar en realidad son los valores de X y Y, que es por eso que teníamos que, o sea, con estas ecuaciones solamente no nos bastaba, sino que teníamos que saber expresar estos delta L en función de los X, porque es los parámetros que queremos que nos aparezcan en nuestras ecuaciones para poder resolver el sistema, ¿sí? Bueno, Jonathan, veo que ahí, no, o sea, fíjate, porque X1 lo que pasa se toma, es como que se toma positivo cuando la masa baja, ¿se entiende? O sea, este X1 es positivo cuando es cuánto baja la masa, ¿sí? Entonces, se puede ver bastante intuitivo para el primero que, capaz estás preguntando en el segundo, digo, en el tercer resorte supongo que estás preguntando, pero no, es justamente porque es cuánto se desplaza el punto de apoyo del tercer resorte, ¿sí? Vos podés ver que capaz que que el X1, es decir, la primera masa baja mucho, pero el segundo resorte, imagínate que la masa 2 queda quieta, ¿sí? La masa 1 estaría bajando, el segundo resorte se estaría achicando
y en realidad no te está afectando nada a la tercera masa, ¿sí? Es como que el segundo resorte actúa como una especie de amortiguación, se podría decir, entre cuánto baja el primero y cuánto baja el tercero, ¿sí? O sea, justamente porque ahí está ese resorte en el medio que no, como que esa tercera masa va a quedar independiente del movimiento de la masa 1. Por eso que es el X2, porque es el que influye directamente en eh, cuánto cambia el estiramiento del resorte 3, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso. Y como decía, entonces, estamos en condiciones de arrancar a plantear las ecuaciones. Voy a tener, entonces, M3G es K3 por el delta L3, que ya lo sustituyo, y me queda X3 menos X2. Después tenía M2G más, y era M2G más K3 por delta L3. Acá sustituyo el delta L3. Y esto tiene que ser igual a K2 por delta L2, que es X2 menos X1. Y finalmente tengo M1G más, y esto es K2, si no me equivoco, M1G más K2 delta L2 es igual a K1 por, acá ni siquiera preciso el paréntesis porque delta L1 que era L1. Bueno, y este es mi sistema genérico, sí, que, bueno, está en parte, en realidad porque les comenté esto, viste, que tengo una reunión ahora, 2:30, así que no nos va a dar el tiempo para terminarlo, ¿sí? Pero nada, les queda en realidad solamente resolver el sistema, ¿sí? Para el caso 1, como sus incógnitas son las X, les recomiendo como que desarrollar un poco más esto y agrupar términos en X, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en esta ecuación, por ejemplo, X2 nos aparece tanto multiplicada por K2 como multiplicada por K3, ¿sí? Entonces, nada, sugerencia para poder llegar al sistema como sistemas como veníamos resolviendo antes, eh, nada, agrupar términos tanto en X2, en X1 y en X3 en las tres ecuaciones, ¿sí? Si quieren uno más rápido sería, por ejemplo, resolver la parte 2, que como ya me da los desplazamientos, me da al fin y al cabo los delta L, ¿sí? Entonces, X2 10, X1 7, entonces voy a poner acá parte 2, ¿sí? Así o sea, nos ahorramos esa parte de agrupar términos por el tema de esta falta de tiempo. Nada, me queda delta L1 es 7 centímetros, delta L2 es 3 centímetros y delta L3 son 2 centímetros. ¿Sí? Eso, nada, simplemente haciendo las restas esas que teníamos ahí arriba y nada, aplicando esto voy a tener después, sustituyo las masas y pónganle que tomo G igual 10, ¿sí? Para simplificar las cuentas. Entonces, M3 vale 2,5, entonces voy a tener 25 y va a ser K3 por delta L3, que es 2K3. Después, masa 2, un 30 más 2K3, que tiene que ser igual a 3K2. Y después, por último, tengo 20 más 2K2 es igual a 7K1. ¿Sí? Entonces, para la parte 2 sale casi directo del sistema este que tenemos acá, lo puedo llamar ese. ¿Sí? Que ese sistema es genérico, entonces, bueno, en función de los datos que tengo y de las ecuaciones y de las incógnitas entonces que voy a tener, lo puedo resolver
Por eso hice la parte 2 porque los datos que me están dando ya son estos, más directos, en vez de tener que estar agrupando en X. Y bueno, y en función de eso, nada, lo resuelven. Y acá está prácticamente escalizado, ¿sí? O sea, de la primera ecuación pueden sacar que K3 es 25 dividido 2, que es 12,5. Entonces después K2 va a ser 30, ¿sí? Mirando acá, es 30 más 25 dividido 3, que es 55 dividido 3, que no sé cuánto da, pero da como 18,7, puede ser 18,66. Si alguien hace las cuentas ahí, perdón que estamos ahí apurados, pero 18,3, no 6, bien. 18,3, y entonces después el K1 es 36,6 más 20, que es 56,6 o 7, y ahí sí medio me mataron. Así que si me tiran esa respuesta, 56,6 y 7. 8 con algo, puede ser, estoy tirando un bolazo. Nadie, nadie que tire con la calculadora. Es hacer 20 más 2 por, ahí respondieron. 8,1, sí, tiene sentido. Bien. Sí, porque 8 por 7, 56, y era 56,6. 8, sí, está bien. Bueno, y está. Y de esta manera ya resolvimos este ejercicio. Está, la parte 2, ya le digo, para la parte 1, separen ahí en los términos de X y de Y. Y bueno, después otra cosa a pensar puede ser qué unidades tiene que tener el K, ¿sí? Fíjense, eso hay, esto es como todo un tema dentro de la física incluso, pero un tema que se llama análisis dimensional, que por ejemplo ustedes saben que o sea, la fuerza se expresa en Newton, ¿sí? Entonces esto, que por ejemplo es K por un delta, es la fuerza elástica, entonces esto tiene que estar en Newton, ¿sí? Y si el X está en centímetros, a partir de eso puedo saber la unidad de K, sabiendo que cómo se desglosa el Newton en otras unidades. Y el Newton es masa por aceleración, entonces es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si esto es igual a un Newton, es esto. Y entonces si yo tengo la unidad de K, que se expresaría así, la unidad de K por un delta L que está expresado en metros, bueno, entonces de acá puedo sacar que la unidad de K, se me tacharían estos M, y me quedaría, está en kilogramos por segundo al cuadrado. ¿Sí? Sí, no sé si entendieron eso. Es algo que está, es bastante útil para, mismo si no se acuerdan de una ecuación, pueden pensar, ¿cómo era la ecuación para determinar, no sé, tal cosa? Bueno, ese tal cosa, ¿qué es? Si es una fuerza, tiene que estar en Newton. Bueno, entonces, a partir de eso, creo que está bien, a menos que le haya errado en algo ahí, me haya comido algo, creo que es esa la unidad entonces de las constantes. ¿Sí? Y bueno, nada, para la parte 1, háganlo, así lo liquidan, y bueno, nada, estaríamos dejando por acá, ¿sí? Si alguno tiene alguna otra consulta, nada, yo hoy de noche doy una consulta del práctico, es a las 9 de la noche, en realidad es un medio, el horario no está muy bueno, pero está, dale, así que, nada, voy a dejar de compartir. Nos vemos. Gracias.